Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Tomar café o no tomar café? Este es un tema bien delicado porque tengo a Jorge allá que es fanático del café y yo me acabo de quitar de tomar café. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarles hoy de algunos de los efectos del café. En un episodio anterior estuvimos hablando de que el café para los diabéticos puede ser bueno. Pero casualmente también sé que la gran mayoría de los diabéticos son personas que tienen un sistema nervioso excitado. Y resulta que el café para el excitado o para el pasivo, el efecto es un poco distinto. Entonces quiero hablarles de que aunque el café puede ser beneficioso para los diabéticos porque le levanta lo que llaman la resistencia insulínica, o sea que entonces el cuerpo no resiste tanto a la insulina, por lo tanto le baja el azúcar, pero para algunos de nosotros el café, sobre todo si se abusa, puede ser bastante dañino. Entonces quiero explicarles por qué, voy a la pizarra un momentito para que entiendan por qué y se puedan proteger de ello si usted puede observar en su cuerpo cosas como lo que yo he observado en el mío. Fíjense, por años yo he sido amante del café. Hace poco, con dolor en el alma, lo dejé de tomar. Pero no le estoy diciendo con esto que usted deje de tomar su cafecito. Quiero solamente compartir con usted un poco de conocimiento de forma que si usted le está afectando pueda tomar una decisión correcta teniendo los elementos de juicio para decidir si le conviene o no le conviene. Fíjese, sabemos que las personas que tienen un metabolismo lento, pues tienen tendencia a engordar. Porque el metabolismo lento no es otra cosa que poco movimiento en el cuerpo y poca habilidad del cuerpo de convertir los alimentos en energía. Así que cuando usted come, si tiene un metabolismo lento, el cuerpo tiene una tendencia a acumular grasa, que es lo que le hace engordar. Así que las personas que tienen un metabolismo lento tienen mucha tendencia a engordar y las sustancias estimulantes como el café, por supuesto, tiene cafeína y la cafeína es un estimulante. Estimulante quiere decir que causa movimiento. Por ejemplo, una persona como yo, que toda la vida tomé café, pues ya a las 2 o a las 3 de la tarde me sentía a desvanecer. Me metía un buen café expreso, ¡pum!, estaba despierto ya. Y ahora me duraba. Y si por la noche me estaba dando un poco de sueño, otro café, ¡pum!, despierto otra vez. Quiere decir, ¿por qué funciona que me despierta? Porque el café y la cafeína le dan un impulso de movimiento a las glándulas adrenales. Son 2 glándulas que tenemos arriba de los riñones y esa produce adrenalina y la adrenalina nos hace despertar, nos hace mover. Claro, tiene un efecto porque cuando uno pone café y más café y más café, las adrenales empiezan a recrecerse. Porque es como un músculo que usted lo practica mucho, pues cada vez se pone más grande. Las adrenales, que son unas glándulas, les pasa igual. Usted toma mucho café y la glándula adrenal, que es así pequeñita y color rosada, se pone así de grande y color negra. Básicamente se quema, se agota, se llama agotamiento adrenal. Así que si una persona abusa del café, termina con unas adrenales así de grandes y termina tan cansado que ni siquiera metiéndole café le va a reaccionar el cuerpo. O sea que básicamente lo agota las adrenales poniéndole café. El café en moderación, ¿qué decimos moderación? Pues puede ser quizás 2 tacitas al día, una cosa así, puede ser bueno para algunas personas. Pero tiene usted que observar, por ejemplo, que si usted toma café y usted quiere adelgazar y usted está notando, por ejemplo, como me pasaba a mí, que toma café y empieza a sentir como que la piel está con picor en la piel, pues hay una relación directa entre el hígado y este pedazo de cuerpo de aquí. Muchas de las personas que tienen problemas de psoriasis y demás, lo que tienen es un problema en el hígado. El hígado es el órgano más grande del cuerpo después de la piel. Está a este lado. Y es la planta desintoxicadora del cuerpo. Eso es lo que elimina todos los tóxicos. Eso procesa los colorantes, los preservativos, los poquitos pedazos o sustancias de pesticida que entran. Cualquier tóxico que entra al cuerpo, cualquier medicamento, Tylenol, aspirina, antibiótico, lo que sea que usted le ponga al cuerpo que no sea natural,
se procesa en el hígado. Y se procesa en una parte del hígado que se llama la P450. Este es un área del hígado crucial que está bien adentro en el hígado y es el sitio donde más se procesan los tóxicos. Hay unas células especiales ahí que tienen unas enzimas especiales que desarticulan, rompen, destruyen tóxicos, de forma que usted pueda estar vivo. Cuando una persona tiene, por ejemplo, algo como decir hepatitis C, que es un virus, hepatitis C es un virus, realmente este virus vive metido dentro del sistema P450. Y lo que hace es que se mete aquí, empieza a destruir las células del P450 y el cuerpo se queda sin defensa. Y por eso es que la hepatitis C puede ser mortal. Pero básicamente el café se sabe que le causa mucho estrés al hígado. El café. Fíjese si el café le causa estrés al hígado, que si hoy en día usted va a un laboratorio, vamos a decir que su médico dice, oye, quiero que tú vayas a revisarte las enzimas hepáticas. Las enzimas hepáticas es unas sustancias que salen del hígado, que se pueden salir a la sangre, que demuestran cuánta destrucción hay en el hígado. Cuando te dicen, tiene las enzimas hepáticas altas, lo que están diciendo es, hay mucha destrucción en el hígado. Y es una forma que tienen los médicos de saber a través de la prueba de laboratorio si está habiendo daño al hígado o no. Por ejemplo, una persona con cirrosis, que es alcohólico o cualquier cosa de esas, o sea, que tiene daño en el hígado, va a tener las enzimas del hígado muy altas, que quiere decir que hay mucha destrucción al hígado. ¿Qué pasa? Para probar el hígado, lo que le dan a usted en el laboratorio, a que usted no sabe qué le dan a usted en el laboratorio, para ver si su hígado está funcionando bien o mal. Pero voy a decir lo que es café. Cuando usted llega a probar su hígado, lo primero que le van a dar es un café concentrado, cafeína. Porque esa cafeína cuando entra le pone tanto estrés al hígado que si el hígado está malito o está funcionando, está disfuncional, va a empezar a producir enzimas hepáticas, que significa que no está funcionando bien. Así que fíjese si el café puede ser dañino, que es lo que utilizan para probar el hígado, a ver si está bien o está mal. Eso no quiere decir que usted no se toma su café, quiere decir que usted tiene que observar. Si usted nota que está haciendo dieta, no está bajando de peso, hace la dieta 2x1, qué sé yo, lee el libro, toma mucha agua, lo que sea, y no sigue bajando, puede que quitando el café, usted empiece a adelgazar. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.